Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 21 de julio y me acompaña en el estudio Cristina de Silva del Laboratorio de Electrónica Visual, su compañero Nacho de la Vega también del Laboratorio de Electrónica Visual y Dionisio González, artista asturiano, gijonés, autor de La Revuelta y la Nieve, que es la propuesta que podemos ver durante todas estas semanas, hasta finales de agosto, en el Pozu Santa Bárbara, en Turón, con la coincidencia de que mañana, día 22, hay una visita guiada comentada precisamente por Dionisio como parte del programa de estas visitas guiadas gratuitas organizado durante los meses de verano para acercar al público tanto la exposición como el propio conjunto patrimonial del Pozu Santa Bárbara en su totalidad. El centro programa, como les digo, para mañana esta visita comentada por el propio Dionisio González, que es en lo que nos vamos a centrar en esta primera parte del programa. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Diego Fernández en la realización técnica. Saludamos a Cristina de Silva. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por acercarte al programa una vez más para hablar de esta exposición que creo que está funcionando muy bien, ¿eh? Sí. Luego nos metemos en ello un poco, si te parece. Vale. Nacho de la Vega, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos Bienvenido días, al programa. Gracias. Gracias a ti por participar también con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Y saludamos también a Dionisio González. Bienvenido de nuevo a Asturias al Día. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acércate al micrófono, por favor. Sí. Bueno, para hablar de esta visita que tenemos mañana. Bueno, vamos a hablar un poco más de la visita, pero por centrarnos en esta visita comentada mañana. Cris. Sí, pues la verdad es que la idea desde el principio había sido poder aprovechar que tenemos a Dionisio con nosotros, ¿no? Que además es un artista pues asturiano, ¿no? Que vive en España, que podemos de alguna manera tirar de él, ¿no? Con relativa facilidad, y que pues eso, a mitad del tiempo de la Expo, hacer esta visita que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de hacer con el resto de artistas y poder pues descubrir un poco de la mano de él los entresijos, de cómo se ha formulado toda esta exposición, ¿no? Eso es algo que desde el Laboratorio de Electrónica Visual nos gusta mucho en cualquier proyecto que estemos haciendo, poder acercar al público una mirada desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la creación, digamos, no solo el resultado, sino el poder entender todos esos procesos que hay y que la gente así entienda, bueno, pues esos caminos que hay que seguir o cómo te documentas, pero de alguna manera no verlo tan lejano, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es una grandísima oportunidad, ¿no? Para poder meterse de lleno en esta obra que a la que habéis pedido desde el LEF, ¿no? Para el Pozu Santa Bárbara. Sí, desde el LEF venimos trabajando ya en el Pozu Santa Bárbara, haciendo dirección artística desde hace unos 3 años. Yo creo que esta es la 5ª exposición. Y lo que intentamos es eso, desarrollar proyectos que para nosotros tengan sentido dentro de este contexto, intentando, bueno, pues hacer una visión un poco amplia de lo que nosotros consideramos el arte, que pensamos que el arte contemporáneo, que pensamos que tiene una capacidad de crear momentos transformadores, ¿no? En los espacios y también en experiencias colectivas, ¿no? Que nos hagan pensar un poco también los lugares que habitamos, cómo lo hacemos y cómo podríamos llegar a transformarlos, porque a veces se nos olvida con los tiempos que estamos viviendo que quizás todavía que hay oportunidad, ¿no? de hacer alguna cosa, y pensamos que a través del arte se pueden generar este tipo de relaciones, ¿no? Que nos interesan muchísimo. Desde luego. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo planteas este recorrido de mañana? Bueno, pues no sé, siempre tengo la impresión de que voy a aburrir a la gente, pero probablemente yo siempre he dicho que hay una frase de Hannah Arendt que es escribir para comprender, que yo siempre he llevado, ¿no?, adelante, es decir, previamente a cualquier proyecto siempre lo escribo, siempre lo teorizo. Y no teorizo, digamos, la descripción técnica del proyecto, sino verdaderamente lo que hago es desarrollar el
bueno, un campo investigativo, un campo exploratorio y, bueno, pues mostrar un poco esa parcela para que, bueno, pues el espectador se dé cuenta que detrás de ideas que a lo mejor puedan parecer, no lo sé, utópicas o que puedan parecer alejadas de lo real, verdaderamente hay estudios sociales, hay sociólogos que han trabajado previamente en ello y que son trabajos, pues, bueno, que buscan esa cohesión y esa coherencia, ¿no? Tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista espacial, ¿no? Y en concreto hay una serie de proyectos que verdaderamente, bueno, la parte más, digamos, histórica, digamos que ahí no cabe, ¿no? Duda. La parte del futuro yo creo que tampoco, en el sentido de, bien, es lo que viene, pero hay una propuesta para futuro que ahí sí me gustaría a lo mejor que quede claro, ¿no? Es decir, yo recuerdo a Patrick Geddes, el urbanista, que junto con John Ruskin, ellos siempre tenían la idea de que el progreso social y la forma espacial iban relacionados, ¿no? Y cómo si modificamos, digamos, ese desarrollo espacial, podemos modificar el progreso espacial, ¿no? Pues un poquito esta es la idea, ¿no? A partir de una prototipación, de una idea, de varias ideas y de varios prototipos que buscan ser prefabricados, vincular las Asturias del oficio a una realidad más, bueno. Hay un sociólogo, no quiero dar tanto nombre, pero que se llama Jean-Louis Deoté, él lo define como coherencia paratual, ¿no? Y tiene mucho que ver porque yo defiendo que estas casas, estas residencias vengan del oficio, vengan de la propia infraestructura de la mina, pues en realidad estas sí serían máquinas de vivir y no tanto las de Le Corbusier, ¿no? Vale. Bueno, esta muestra, La revuelta y la nieve, se concibe expresamente para el Pozo Santa Bárbara. Tanto a Cristina como a Nacho les gusta meterse en este tipo de líos y te plantean llevar tratar sobre esta experiencia para repensar la minería cuando ya casi no la tenemos en la era digital, Cris. Sí, la verdad es que no habíamos tenido oportunidad realmente de todos los proyectos que habían pasado por el espacio de poder generar un proyecto desde cero que repensara, ¿no? ¿Dónde estamos? Y vamos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En el fondo como que ya estábamos tardando en hacerlo porque era una de las ideas germen del proyecto. Pero estábamos esperando por Dionisio. Quiero decir que no, de alguna manera sabíamos que teníamos que buscar a la persona que nos diera las claves, ¿no? Realmente de cómo hacer esta lectura, porque es una lectura compleja. Y nosotros pensamos que Dionisio ha dado en la clave, ¿no? De poder hacer una lectura, por un lado, retrospectiva de todo lo que ha pasado, pero como él planteaba ahora, poder, o como decía también antes Nachín, ¿no? De que tenemos la capacidad para transformar las cosas, sí, ¿no? Y entonces, bueno, poder hacer un planteamiento que está encima de la mesa, ¿no? Y de alguna manera hacer una propuesta que naciera de, pues eso, de la historia, que naciera de la propia materialidad, ¿no? De lo que es el Pozu, a nosotros nos parecía muy interesante. Y estamos viendo por la recepción del público, tanto de la gente, ¿no? Que vive en las cuencas, pero no solo, porque por el Pozu pasa un montón de gente, ¿no? Miramos las estadísticas y es un espacio al que, como hay que tener muy claro que quieres ir, de alguna manera, ¿no? Porque no es que estés en el centro de Gijón y digas, espera, que voy a ver la exposición de X museo, sino que hay determinación, ¿no? De querer ir, hay que ir, sí. Pues viene gente de un montón de sitios diferentes, ¿no? Y la Expo está teniendo muy buena acogida, yo creo que precisamente por eso, ¿no? Porque está, pues, contextualizada. Vale. ¿Cómo se lo planteáis, Nacho y Cris? ¿Cómo le hacéis este planteamiento a Dionisio? ¿Tenemos esto? ¿Estamos aquí?
Como decía Cris, llevamos esperando por Dionisio mucho tiempo. Siempre nos fascinó su trabajo. Entonces, inmediatamente que surgió la oportunidad de entrar a trabajar allí, se nos ocurrió contar con él. Porque la manera en la que le interpreta los entornos donde trabaja a nosotros nos parece fascinante, y como bien él dice, no son visiones futuristas, él habla más bien de presente. Digamos que él liga unas características especiales, tanto sociológicas como arquitectónicas, como digamos, políticas y también ambientales, a las creaciones que hace. Digamos que todas sus creaciones no son, aunque estemos hablando de prototipos y simulaciones, se pueden realizar. Entonces, bueno, nos pareció que era el contexto adecuado para poder imaginar cómo podría haber sido esto si realmente hubiera habido una conexión real entre lo que él llama oficio y en lo que basa su trabajo y el lugar en concreto, porque además es que a nosotros nos fascina el valle. Desde que llegamos allí lo tuvimos que analizar de otra manera, ya intentando analizarlo ya no solo con una visión de conocimiento histórico de lo que allí pasó, o incluso de disfrute del lugar, ¿no? Cualquier asturiano que entra allí y sabe apreciar lo que es y lo que fue, sino como un lugar energético, ¿no? Un lugar históricamente un nodo, ¿no? De un poco de lo que es un poco la genética, ¿no? de los asturianos. Entonces, bueno, no hay muchas personas que pienso que puedan entender todo este contexto de esa manera, además de una manera práctica, ¿no? De sacar una lectura, como él hace también, de un futuro uso de todas esas galerías abandonadas. Bueno, no solo pensamos en la escala visible, sino que también nosotros estamos en una especie de activismo que lucha también por conseguir lugares habitables dentro de la red de Internet, que es otro de los problemas que vemos que hay hoy en día. Es un lugar de lucha y de batalla también por conseguir unas ciertas dinámicas de habitabilidad, y en el futuro se hará realidad con el Internet en 3D. Que llaman los metaversos. E incluso en esa faceta nos gustaría seguir trabajando con él, ¿no? A un nivel, una escala ya de pensamiento y de generar ese tipo de hábitats que tengan una carga no solo conceptual, sino de habitabilidad y con una simbología que nos permita, sí, construir nuevos códigos, ¿no? Que parece que están un poco abandonados, unos códigos de conducta, una cierta también equidad, ¿no? Dentro de lo que es construir una comunidad. Dionisio, no sé si conocías ya el espacio. Sí. Tuviste que acercarte varias veces, supongo, para hacer tu proyecto. Me lo presentaron Nacho y Cris. Bueno, con ellos es tremendamente fácil trabajar. No solo bueno, son tan buenos profesionales como personas, con lo cual la visión, digamos, enamorada del espacio me lo transmitieron de inmediato, y a mí lo que me causó fue mucho respeto, es decir, el mismo que ellos tienen, ¿no? No se trata aquí de hacer un homenaje, pero sí de tener una muestra de respeto, porque muchas de las personas que van a ver esa exposición tienen una experiencia, ¿no? Y ahí, perdonad que siempre se me vaya hacia algún autor, pero a Shannon Mehta, que es una socióloga contemporánea que está muy poco traducida a español, habla mucho de esta realidad un poco, digamos, de lo que se llama el espacio abandonado, ¿no? Y ella lo define como el espacio organizado, ¿no? O el abandono organizado. Y en torno a esta secuencia de circunstancias, ella opina, que me parece verdaderamente interesante, que el patrimonio no son solamente los castilletes, los pozos,
bueno, ella lo pone en su contexto, yo lo estoy poniendo en el de la mina, ¿no? Los pozos, los castilletes, los lavaderos, los aserraderos, etcétera, ¿no? La sala de máquinas, sino que el patrimonio es, digamos, el conocimiento, es lo que se llama la inteligencia técnica, que es autodidacta, del propio minero a través de de una forma intergeneracional, ¿no? Y bueno, con esa humildad fuimos a hacer la exposición, ¿no? Es decir, saber y comprender que hay que tener una experiencia tópica en el sentido de sentir el olor, la experiencia teletópica es la de telex lejano, que es la que habitualmente tiene todo el mundo, porque es una experiencia sucedánea de segunda mano que habitualmente viene por los propios medios, ¿no? Es decir, por la televisión, la prensa, etcétera. Tener esa experiencia en el lugar, poder trabajar sobre el lugar, es decir, que el propio Pozo de Santa Bárbara sea contenedor y contenido, es verdaderamente interesante, ¿no? Es verdaderamente el proyecto. Estoy muy agradecido que me dieran esa oportunidad porque es algo que siempre estás buscando, ¿no? En esa línea que hablábamos antes, exploratoria, investigativa, que personalmente me gusta tanto que por eso he dejado muchísimo la parte, digamos, construible, porque siempre he pensado 5 años construyendo una arquitectura, son 5 años sin investigar y es como que siempre he frenado la parte, me he metido como una especie de arquitecto proyectista o de ideador pero bueno, pues con esa función, ¿no? Pues incidir en lo real, incidir en lo social y ciertamente esta es una sociedad que todos esos saberes de los que hablábamos antes de repente quedan desclasificados porque el capital se aleja y en esos medios se crea un enorme vacío. Ese vacío habitualmente lleva a la ruina y lo que hay que entender, aquí sí hay otros autores que lo trabajan, como David Harvey, etcétera, que la ruina muchas veces es el lugar desde donde emprender nuevas actitudes y actividades, ¿no? Hacia el futuro, porque la ruina siempre es una cicatriz, pero bueno, la vulnerabilidad la estamos viendo, ¿no? En todas partes, los sismos, es decir, damos por hecho que nuestros trabajos son firmes, que nuestro suelo es firme, que nuestras relaciones son firmes, pero Zygmunt Bauman lo que nos viene a decir es que no, que todo es vulnerable y esa vulnerabilidad muchas veces, bueno, pues aquí lo tenemos como ejemplo, ¿no? Es cierto que el futuro de las minas de Asturias parece que tiene una proyección segura, ¿no? Y es lógico porque en medio de toda esta estructura de galerías, que son prácticamente 5.000 kilómetros de galerías subsumidas y abandonadas, eso es una infraestructura logística tremendamente interesante para las grandes, digamos, los grandes actores tecnológicos como Oracle, Orange, Microsoft, Huawei, etcétera, Nokia, para introducir centros de datos y de procesamiento en las propias minas. Hoy en día, en busca de esa ecología verde, se están introduciendo centros de datos en aguas, en climas árticos, en redes orbitales, es decir, de forma satelital con enlaces y vinculaciones entre ellas, es decir, más cacharrería al espacio. Y incluso hay un proyecto NATIC de Microsoft de introducir las minas en el océano, como hizo un ensayo en las Islas Órcadas en Escocia, y allí introdujo, pues una de estas arquitecturas inconsútiles, es decir, sin costuras, que tenía nitrógeno en vez de oxígeno para que tuviera menor, digamos, poder de corrosión y
fue verdaderamente eficiente. El calor que se desprende es mucho menor. Me parece que era de 1 a 8 la eficiencia, ¿no? en relación a los terrestres. Sin embargo, algo hay que no nos dicen porque el proyecto se ha abandonado, ¿no? Y sin embargo, las minas tienen esa profundidad, tienen ese silencio, tienen las aguas subterráneas que no, digamos, van al consumo habitual de humano, tienen líneas de alta tensión, con lo cual tienen la energía. Y bueno, los circuitos de la fibra óptica y demás es sencillamente introducirlos, con lo cual ciertamente es un futuro tremendamente viable, ¿no? Si hablamos de prospectiva, que es la ciencia que estudia los futurables y los futuribles son los futuros deseables y los futuribles los futuros posibles, este sería un futurible, ¿no? Es decir... Bueno, de hecho hay, como sabes, hay algunos proyectos que están en trabajando en esa línea, ¿no? Sí, Ayer. En Ayer están ya introduciendo, bueno, además con campos administrativos muy interesantes, porque está el campus universitario, es decir, la Universidad de Oviedo, y creo que UNOSA detrás, con lo cual, bueno, yo creo que es una vía verdaderamente interesante para adaptarla, ¿no? Más cuando se han visto que otros proyectos fallaron, ¿no? En Ayer, por ejemplo, la parte de arriba es patrimonio, los castilletes, los pozos, etcétera, y sin embargo el vientre es algorítmico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al fin y al cabo, el pozo, al final, lo que era la beta es el dato y lo que es la mina ahora mismo es la caja fuerte, ¿no? Pero sí hay que darse cuenta de que hoy en día estos centros de datos consumen el 20% de la electricidad mundial, que desprenden oxígeno, que consumen oxígeno y desprenden CO2, con lo cual es algo a tomarse muy en serio. Y bueno, luego, claro, hay toda una narrativa que podríamos expresar en torno a introducir todo lo que es lo que Mauricio Ferraris define como documanidad, ¿no? Esta especie de ilogicidad en la que metemos datos y datos y datos prácticamente sin sentido, porque muchos de ellos pueden prescribir o porque muchos otros directamente los software y los hardware con los que se utilizaron ya están obsoletos. Pero bueno, en esta dinámica de anaqueles infinita y de filas de racks con procesadores, bueno, claro, el introducirlos bajo tierra indiscutiblemente da la sensación de que es un panóptico invertido, ¿no? Es como un estado de vigilancia, pero aunque no sea secreto, porque todos sabemos que van a estar introducidos, pero aquello que no se ve no se imagina, ¿no? Y aquello que no se imagina no se debate, y aquello que no se debate no hay disenso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto habrá que hablarlo, porque obviamente ya digo que son elementos que van formando relato, pero el futuro es este. Bueno, de hecho, con la Expo ya se está hablando, ¿no? Con la instalación en Santa Bárbara, Cris. Sí, ya se está hablando. De alguna manera, ¿no? No, claro, ahí está, forma parte de la exposición y de alguna manera del relato. Sí que es verdad que es un relato inquietante, todo esto que estaba contando Dionisio, sobre todo la última parte, porque lo que se ve no se imagina, y a nosotros, por ejemplo, a Nacho y a mí, todo el tema de las grandes tecnológicas es algo que nos crea muchísima intranquilidad. ¿Vale? Las grandes tecnológicas dominando el mundo no es un futuro... Es un panorama... No es un futuro que digamos que alentador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues hay mucho trabajo por hacer. A mí me encantaría que las minas se pudieran utilizar para todos estos desarrollos tecnológicos, pero no me gustaría nada que las grandes tecnológicas fueran las que lo habitaran, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el LEF nos está costando, mudándonos como podemos, a propuestas, ¿no? Y a proyectos para que de alguna manera mucho más locales, ¿no? Para no estar vendidos y vendiendo absolutamente todos los datos que manejamos, ¿no? A las grandes multinacionales, pero entiendo que es súper difícil, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no?
hacer eso, porque estamos vendidos, estamos ahí, es con lo que trabajamos y de lo que vivimos en cierta manera. Y ese es un poco uno de los grandes debates que yo creo que hay que poner ahora encima de la mesa. Está claro. Bueno, nos metemos un poco en la exposición con un montaje, Nacho, muy LED, muy vuestro, ¿no? Hombre, nosotros siempre intentamos que sea así. Sí, digamos que como nosotros somos una especie de rara avis en la que aglutinamos un poco todos los procesos del trabajo que conlleva, por ejemplo, la idea de programar una instalación como esta, porque nosotros hacemos desde el comisariado a la producción, al diseño de producción técnica, proponemos a los artistas lo que es una arquitectura expositiva y lo debatimos con ellos, y en relación a los recursos con los que contamos, al propio espacio, que siempre tenemos la suerte de contar con unos espacios singulares, que no son cajas blancas ni nada parecido, que tienen su propia idiosincrasia y sus propias complicaciones también. Pues en relación a todo eso nos gusta muchísimo el participar en el proceso de construcción de cómo hacer llegar al público, ¿no?, esa pieza en un contexto singular, arquitectónico. Y sí, nosotros siempre, lógicamente hay un componente de audiovisual, de arte digital, siempre hay un componente de este tipo en todas las creaciones, o en casi todas en las que participamos. Y nos gusta mucho pues el expresarnos en ese medio y cómo los artistas lo utilizan. En el contexto del Pozo Santa Bárbara, quizás con más motivo el emplear las herramientas digitales. Nosotros siempre, claro, la gente cuando pasa por una zona así ve una zona abandonada, ve como una zona decrépita en donde ya parece que el tiempo se ha parado, pero realmente tenemos que pensar que en ese lugar fue un nodo en el que convergieron todos los nuevos pensamientos en torno a la ingeniería, la mecánica, todo lo que fue un nodo generador tanto de energía por lo que se extraía de allí, ¿no?, para luego propiciar que en otros lugares se transformara todo con lo que le supuso toda la revolución industrial, etcétera. Pero aparte fue un nodo de creación y de prueba de un montón de test, tanto de materiales como de mecánicas. Entonces, claro, nosotros traer ahí estas nuevas tecnologías nos parece lo más natural. También nos gusta mucho participar en el proceso de digitalización, que digamos que nosotros, en el que pensamos que ponemos un granito de arena, ¿no?, el proceso de digitalización progresiva que empezó hace mucho tiempo ya con Internet, pero que pensamos que tiene que ir calando poco a poco en la sociedad, y pensamos que ahí sí nosotros ejercemos una función. También nos gusta mucho que el arte digital o el arte audiovisual sea fácil de transmitir, que cuente cosas, que no sea algo que a la gente le resulte complicada de entender o racionalizar. Y entonces por ahí también pensamos mucho en cómo disponer los elementos de tal manera que realmente te puedan contar una historia, ¿no? Nos gusta mucho que el arte tenga un contenido, no solo que sea algo disfrutable en un sentido estético, y de ahí que todas las piezas o instalaciones que intentamos desarrollar en el Pozo Santa Bárbara van en esa línea, y siempre ligadas al territorio, siempre muy ligadas ahí. Lo que intentamos realmente es que la técnica no esté, que la técnica no se vea, que lo importante es cómo hacer llegar esto a la gente, ¿no? Claro. Bueno, creo que llega muy bien, porque lo primero a lo que te enfrentas cuando vas a ver La Revuelta y la Nieve es ese pantallón gigantesco donde aparece Albert Camus, que cuando lo vi allí me llamó la atención, porque está en el origen de toda esta historia. Sí. Esta pieza que nunca se representó, ¿no?, que creo que además pudo titularse La Nieve. Entiendo que ese juego de palabras, ¿no?, La Revuelta y la Nieve. Exacto, sí. En el momento en que pensé, que aquí iba a haber un documental, ¿no?, y hablando con Nacho y con Chris, era una estructura delicada, porque había que meter que había que introducir un sujeto, entre comillas,
que verdaderamente fuera el que introdujese el documental de una manera, de contenido, pero obviamente no está ni ese contenido estaba, ¿no? Con lo cual sí hay que hacer algo de docuficción, es decir, en el sentido de que trabajamos con ideas propias que es Albert Camus el que las procesa, pero que ciertamente, pues es cierto que su interés por Asturias es desde los inicios. En Argel, en 1935, publica este libro, Rebelión en Asturias. Inmediatamente lo quiso proyectar allí y inmediatamente las autoridades coloniales francesas lo consideraron incendiario y lo echaron atrás. En su momento, ¿eh? En su momento, en claro. 35. Sí, es que fue en el año 1935. Un año después, unos meses después de la Revolución. Exacto. En realidad. Se llamaba La Revuelta de la Nieve. Obviamente, efectivamente, el título viene de ahí, pero sobre todo de esos personajes que persisten en decir ahora vendrán las nieves y quién se acordará, ¿no? Y esa especie de manto blanco que al final, digamos que de forma impoluta y casi núbil, limpia todo lo negro, y parece que toda esa represión, que toda esa rebelión no ha sucedido, ¿no? Era un poco recuperar esa memoria, y de ahí lo de La Revuelta de la Nieve. Y por otra parte es cierto que Camus, en sus artículos, pero sobre todo en el mito de Sísifo, el absurdo del picador contra la piedra es el mismo que el de Sísifo subiendo la piedra a la montaña. La dignidad, la rebelión que trata en El hombre rebelde, en muchos de sus artículos para revistas. Es decir, siempre estuvo, pues de la mano proletaria, de la mano obrera y de la mano minera, mirando hacia España, porque su madre era menorquina, porque él se consideraba español, a pesar de ser un pied noir, es decir, un francés nacido fuera de Francia, en Argel, pero se consideraba español. Tenía, todos conocemos los vínculos que tuvo con María Casares durante prácticamente toda una vida, ¿no? Y ciertamente, era una forma coral de introducirnos. Por otra parte, hay algo verdaderamente interesante y novedoso en Albert Camus que yo creo que casi nadie conoce. Es que Albert Camus estudió meteorología, estuvo de asistente en el Instituto Meteorológico en Argel, y esto es importante porque es previo a sus estudios de filosofía. Y es importante porque hay un librito que se llama Meteorología de los Sentimientos, de Philip Rand. Philip Rand es un arquitecto que viene a decir algo así como que no hay que crear espacios, sino atmósferas. Y en esa dinámica, que es muy interesante, en el prólogo, Tompkins habla de Camus y del extranjero como el primer o uno de los primeros escritores climaticistas, ¿no? Y lo que viene a decir es que por primera vez pone al paisaje como sujeto actancial, es decir, como elemento protagónico. Y ciertamente, si nos vamos a las teorías semióticas de Greimas, de la narratología, los análisis culturales, ahí nos damos cuenta que sujeto actancial es aquel entorno que verdaderamente cambia la constitución de las cosas, incluso el propio curso de la historia. Por tanto, podríamos perfectamente decir que la mina y el paisaje asturiano son sujetos actanciales, ¿no? Es decir, que son tan importantes o protagonistas como el propio sujeto. Y esa visión, que es muy contemporánea, que la siguen pues grandes ecologistas, desde Arne Naes, Skolimowski, etcétera, es decir, los padres de la ecosofía, vienen a decir esto. Hasta que no empecemos a darnos cuenta que el paisaje no es un proscenio, no es un escenario en el cual nosotros quedamos bien delante, ¿no?
para la foto, difícilmente, porque además el paisaje como concepto es un concepto relativamente moderno, ¿no? y romántico. Es decir, te vas a la historia y en el medioevo nadie pensaba en el paisaje como tal, ¿no? Entonces esta estructura me parece especialmente interesante de Camille en relación a la mina. Y luego, es decir, que el propio elemento, las propias cuencas mineras, esa estrechez de los valles, digamos, ese umbral casi ontológico, porque es que filosóficamente la mina da muchísimo juego, en el sentido de prácticamente es como una bajada al inframundo. Todas las grandes culturas han visto el inframundo como algo cavernoso, ¿no? Y al final es verdad que el minero baja a otro tiempo que no es el suyo, que es anterior al grito y por supuesto anterior a la palabra, que está formado por eones, es decir, las montañas tienen eones. El eón de aion en griego es algo así como, en filosofía es algo así como algo perennal o algo eternal, pero si nos lo llevamos a geología es algo como sencillamente 1.000 millones de años, ¿no? Entonces, esa estructura de un picador picando en un tiempo otro que no le pertenece, expuesto a un derrabe, expuesto al grisú, esa enfermedad tuberculosa que tuvo Camille, que de una forma somática casi lo une, lo vincula con los mineros, y la silicosis. Bueno, pues ahí hay un montón de elementos que me parecían que en Albert Camus era la figura, digamos, más interesante para introducirnos en el medio y sobre todo en la historia, ¿no? de lo que ha sido la mina en Asturias. No sé si pensáis lo mismo, pero claro, antes hablabais de cómo acercarnos ahí con ese respeto, por la dignidad. Hay también un mensaje para la gente de la cuenca. ¿Pensáis que la gente de la cuenca que visita, hay como un toque de atención? ¿Sois esto? No te olvides. No sé si hay algo de esto, si lo veis así. Dionisio, Cris y Nacho. A mí me llegó así también, ¿no? Es decir, yo creo que la gente... me da que pensar, sí. ¿no? Dice, hay alguien que desde fuera, ya en el año 35, escribe esto sobre nosotros, ¿no? No sé si tenemos que esperar siempre a alguien de fuera para darnos cuenta de algunas cosas. Bueno, yo creo que la gente de la cuenca tenéis muy claro quiénes sois, ¿eh? Sí, bueno. Creo que lo tenéis muy claro, pero bueno, sí que de alguna manera eso es muy del carácter de los asturianos, ¿no? Cuando se pone en valor desde fuera, haces una relectura de quién eres o de dónde estás, ¿no? Que cobra otra dimensión, ¿no? Bueno, ver las cosas desde fuera con una perspectiva exterior siempre ayuda, ¿no? Siempre te da otra mirada. Y en ese sentido yo creo que sí que la Expo cumple una función. Yo creo que tanto Dionisio como desde el Laboratorio de Electrónica Visual, la historia es que nosotros te da mucho respeto. Quiero decir, trabajar en un espacio como el Pozo y trabajar en el contexto de la mina y en el contexto de las cuencas, te da mucho respeto, ¿vale? Porque es algo que no hemos vivido en primera persona y que, bueno, de alguna manera tiene un montón de condicionantes, ¿no? Y entonces siempre, a la hora de crear, tanto nosotros a la hora de proponer como me imagino que Dionisio a la hora de crear, bueno, es un reto, pero sí, claro, quiero decir, ahí hay una lectura de lo que pensamos, ¿no? que ha sido y de lo que es. Y la gente, nosotros, claro, bueno, conocemos por supuesto a un montón de gente, ¿no? que venís de allí, y sí que creo que la gente nos ha hecho comentarios que de alguna manera se sienten que es además de las exposiciones que más les ha llegado, porque al final se está hablando de su territorio y de ellos. Sí, yo, vamos, así me lo... Porque el primer día que yo la vi y escuché y vi esas imágenes de los mineros, que bueno, pues hasta ese momento que igual te lo puedes imaginar, ¿no? En Oviedo, en otros sitios, ¿no? Pero luego cuando subes porque volvimos por Urbiés, es decir, ya la experiencia fue un poco ya también importante. Claro, alguna de esas maquetas, alguna de esas casas, de esas fotos está arriba, está en Urbiés, y de repente ves el
el Prau y dices tú, pero si acabo de ver este aquí... Sí. Y te choca, ¿no? Dices tú, bueno, pues... O te lleva a pensar, claro. Sí, no, es verdad que trabajamos con yo creo que con humildad y con mucho respeto, porque sabíamos que la proximidad, es decir, el entorno en el que está el pozo, bueno, es toda esa inteligencia, toda esa infraestructura cognitiva que hablaba Shannon Mehta, que la tienen los mineros, que nosotros que venimos de la costa lo hemos observado siempre de una manera diferente, porque aquí, salvo la Camocha, la mina de Arnao, que estaba en la costa, pero que es una mina extraña en el sentido de que comenzó en el siglo XVI prácticamente, y que luego las filtraciones de agua salada, porque iba por debajo de agua de mar, prácticamente la cerró en 1915. Indiscutiblemente es una mina fascinante, pero no hemos tenido esa proximidad a las cuencas, ¿no? Entonces... bueno, por eso cuando lo primero que tienes que hacer cuando te metes en un territorio como este es tener esa experiencia tópica, ¿no? Y es el leer, es el ver, es imaginar, y obviamente que la exposición, yo creo que en la exposición está muy presente el entorno minero que hay en el Valle del Turón, porque al final ellos van a ser los primeros espectadores. El día de la inauguración fue muy bonito, las cosas que te decían y cómo les había llegado, y bueno, eso en cierto modo nos dignifica a nosotros, pero sobre todo los dignifica a ellos, ¿no? Es decir, cómo tienen... Es que hay que entender que el oficio del minero guarda adjetivos, no sé, la epicidad, la precariedad, o sea, han trabajado en términos asalariados tremendamente inestables, el trabajo es tremendamente vulnerable, esa vulnerabilidad, sobre todo ese núcleo doméstico, es decir, porque no es que prácticamente todo el núcleo doméstico vive cara a la mina, ¿no? En el sentido de bueno, yo recuerdo leer cifras que en los primeros años 20 había 12.000 mineros en Asturias, de los cuales 1.000 eran mujeres y 2.200 eran niños, ¿no? Son cifras que te llegan, pues porque los niños llegaban a galerías, por ejemplo en Arnao, ¿no? Llegaban a galerías mucho más estrechas, ¿no? Dices tú, espera, esto es una exposición de la vida al trabajo que bueno, no nos estamos dando cuenta o no nos hemos querido dar cuenta, ¿no? Esa exposición al derrabe, esa exposición al enterramiento, bueno, pues es un trabajo verdaderamente, yo creo que honorable, no sé cómo definirlo de otra manera. Sí, ¿no? Coincido plenamente, claro que sí. Pero a mí, quizás, porque bueno, vemos, hay varias pantallas donde suceden cosas, están las maquetas, están las fotos, bueno, te puedes mover ahí, pero yo creo que hay una clave, no sé qué pensáis vosotros, que a mí es la que me llevó a estas reflexiones, que es el hecho de estar con gente, pero tener auriculares. Y sí, tú vas escuchando, pero yo estoy solo, rodeado de gente, y en parte observas, porque es una hora más o menos, ¿no? El documental, observas las caras de los demás, ¿no? Y estás escuchando lo mismo. ¿Cómo nos llega cada uno, no? Bueno, en realidad a mí me llevó a pensar en estas cosas, viendo todo esto, ¿no? A ver, dentro de los diseños expositivos hay una cosa muy complicada, que es que no se contaminen demasiado los mensajes entre sí. Y como la pieza central es ese documental y todo lo que transmite ese documental, pensamos de cuál sería la mejor manera de hacer la realización, ¿no? Para que la gente lo disfrutara lo mejor posible y no se contaminara todo, aunque todo tenga un que ver. Y bueno, probamos con estos cascos inalámbricos que realmente parece que te aíslan, pero se genera un aislamiento
que realmente no es real, porque tú estás oyendo exactamente lo mismo que la persona que tienes al lado. Lo que pasa que sí te genera una relación íntima con la pieza. Siendo una pieza de tal carga conceptual y también sentimental, hombre, pues pensamos que ha sido todo un acierto esa relación de poder disfrutar en ese momento de tu relación con esa historia documental, que sí tiene una duración de 1 hora aproximadamente, y la verdad es que vemos las caras de la gente mientras lo contemplan, sobre todo la gente del lugar, y ves gente realmente emocionada. A ver, yo creo que el artista Dionisio ha hecho un trabajo magistral que nos emociona a todos, y entonces no me quiero ni imaginar cómo puede ser a la gente del lugar, porque sí que apela directamente, sí que apela a esa dignidad. Yo creo que sí que, principalmente Cris y yo, cuando imaginamos trabajos para allí, realmente estamos construyendo para ellos. Es nuestro principal objetivo, y la gente que venga de fuera, todo el mundo que venga a disfrutarlo, por supuesto, es otra de las ideas, ¿no? Poder también contribuir a que la gente conozca el valle, que conozca todo aquello, y se generen unas sinergias de movimientos allí que sean positivas para todos, pero principalmente estamos trabajando para ellos. Eso, cuando vemos que ellos pasan y disfrutan de esto, para nosotros es el mejor pago que podemos tener, y en esta ocasión lo que nos han transmitido esas personas de allí, del valle y de las cuencas en general, es bastante emoción con respecto a lo que ya han visto. Entonces, estamos realmente contentos con el resultado. Sí, Cris. Sí, estamos contentos. Me estaba acordando porque me estabas hablando de los auriculares. Voy a destripar aquí un poco anécdotas, porque claro, es difícil, pues eso, manejar todos los elementos que forman parte de la exposición, ¿no? Y al final, por mucho que lo tengas pensado, hasta que no estás terminando de instalarlo todo y paseas por la exposición ¿no? Y te pones en el pellejo de la persona que llega, que entra, que tiene esta información, que la recorre, que cómo va a ser ese recorrido, ¿no? Y demás. Y entonces hubo un momento ahí un poco de pánico porque habíamos dejado el sonido al aire, ¿no? Y claro, es tan intenso el documental que la voz te acompañaba todo el rato y de alguna manera, por lo menos a mí, no me dejaba pensar, por ejemplo, estaba viendo las fotos de las arquitecturas y no podía antes. Decía, Dionisio, tenemos que solucionar esto porque no hay manera, ¿no? Yo no me lo imagino sin auriculares ahora. Claro. Y entonces, por momentos, yo le decía, hay que cambiar el documental de sitio. Dionisio casi no me dijo nada, no nos dijo nada porque es una persona... No, me lo dijo, creo que fue a las 9 de la mañana. Y yo lo único que hacía era pensar el espacio y decir, ¿y dónde lo colocamos? Espera, a ver, ¿cómo hacemos? Claro, luego era una pieza central, ¿no? En el sentido de... Es como el introductor que luego te lleva a una, digamos, a un escenario más museográfico, ¿no? Pero esa es la pieza que te va moviendo, ¿no? Sí. Es el núcleo. Y es verdad que teníamos nuestras dudas. Luego esto sucedió no en el primer día, sino yo no sé si fue el último o el penúltimo, con lo cual las posibilidades tampoco... Entonces, sí, esto fue genial, el que de repente aparecieran con una caja con los auriculares y fue un poco mágico porque cuando entró la gente... claro, hubo un silencio allí, era algo tan, no sé, hipnagógico, ¿no? Esa sensación que da también el cine, ¿no? Que es como inmersiva y nos fascinó, ¿eh? Eso es verdad que fue muy, muy bonito y ver cómo... Bueno, y también el ver cómo la gente sabe que voy a recorrer la sala, bueno, ya he visto 20 minutos del documental, ya volveré, ¿no? Es decir, claro, es como... que además no pierdes la historia, quiero decir, es claro. Radio o tele, sí. Va contigo la voz, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, aunque no mires, sí, lo estás viendo, bueno, estás escuchando. Y bueno, en ese sentido, pues verdaderamente fue un acierto. La verdad es que este equipo funciona logísticamente de una manera brutal.
han conseguido, estoy seguro que a ellos se lo han dicho, estoy completamente seguro que se lo han dicho, y también que lo piensan, ¿no? Es que le han dado una vuelta al Valle de Turón, a cómo vemos el Valle, incluso los que lo conocíamos de siempre. Y eso es muy importante. Hay mucha gente, a mí me lo dice mucha gente, dice, yo veo Turón de manera diferente, solo por el hecho de ir a ver estas exposiciones, ¿no? Bueno, pues es una forma casi de decir que veo la cuenca o las cuencas de manera diferente. Hombre, eso es un honor, vamos, eso nos maravilla, sí. Porque hacernos. Nosotros somos conscientes de que es un granito de arena, pero sí que, desde luego, que todos los esfuerzos que podamos hacer, ¿no?, para que de alguna manera todo lo que se programe en el Pozu, ¿no?, y en Mieres sea con un sentido, ¿no?, que es lo que siempre intentamos hacer desde el Laboratorio de Electrónica Visual, ¿no? No programar cosas por programar, sino que pensar, ¿no?, lo que estamos haciendo y para quién es, y eso sí que nos lo tomamos en serio, pero bueno, luego no siempre se consiguen los frutos, ¿no? Uh-huh. Entonces, intención desde luego que hay. Claro. Bueno, pues mañana, Dionisio, con tu visita guiada, para no perderse, porque como comenzábamos la conversación, no siempre es posible que el autor o autores te cuenten, te expliquen, te acompañen, ¿no? De fíjate aquí o mira allí o esto porque lo haces, ¿no? Porque claro, mañana creo que se va a establecer una bonita conversación, ¿no?, entre la gente que acuda. Sí, imagino que haremos una exposición un poquito inicial de qué es el conjunto de la exposición y que luego surjan las preguntas necesarias, claro. Vale. Tenemos hasta mitad de agosto, más o menos, o final de agosto. Hasta el 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de agosto con un montón de... Porque hay más... O sea, la de mañana, digamos, es especial, pero hay un calendario de visitas, ¿no? Eso es. Cualquiera que entre en la web de mieres.es o lefestival.com, ahí está toda la información de las visitas que hay hasta 2 días antes del final de la Expo, pero que la Expo también puede visitarla la gente por su propia cuenta, ¿no? Y que animamos a todo el público, a todo el mundo a venir. Claro, plan de verano. Está fresquito además, ¿no? Sí. En Turón. Fresquito. En la zona de Santa Bárbara, bueno, hombre. Fresquito estilo Cuencas. Vale. En el Pozu sí, desde luego. Sí. Sí, en el Pozu sí. Muy bien. Bueno, Dionisio, llegamos al final. Ha sido un placer conocerte. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, al menos en estas 2 ocasiones, para charlar sobre tu trabajo. Esperemos que no sea la última vez que podamos coincidir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer conocerte. Cris, ya establecemos nuevos contactos porque me imagino que la bola sigue rodando y que para después del verano habrá más cosas. Sí, siempre. Y Nacho, también muchas gracias también por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer y muchas gracias por ese trabajo que estáis haciendo. Gracias, de verdad. Gracias. Hoy na entrevista del programa, na entrevista de Asturias al Día, vamos a falar del certame internacional que entama, de cuentos curtos, que entama la Sociedad La Montera, Sociedad Llangreana. De fecho, hay un librín ya despublicado que recuelle las ediciones de 2023 y de 2025, y este mismo sábado, día 25, Santiago, por cierto, fiesta mayor, fiesta patronal en Llangreu, en Sama, van a entregarse los premios del Premios Manfer de la Llera, que de este concurso que entama la Sociedad La Montera. Para hablar de ello está con nos Yusaike Fernández, que es miembro de la Sociedad La Montera, que es vocal de cultura de la Sociedad La Montera, y está también Gonzalo Barreñada, que es ganador el año pasado y que este año fue xurau de este certamen. Yusaike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿Díselo bien o quedó me da que sin decir? O hay que matizar. Hay que matizar un par de cositas más. Matiza, para eso vienes. El libro son 3 ediciones, son las 3 primeras ediciones, vale. 2023, 24 y 25. Vale, pero aquí traes nada más que 2023 y 2025, ¿eh? Sí, bien con un guionín. Ah, sí, guión. Bueno, sí, cuestión de matiz, vale. Vale. Y la otra es que de algo que me pasa, da vez, pásame en Araz, donde estoy ahí registrado o referenciado como escritor. Sí. Y la primera vez que lo vio mi pa, que es Iglesias.
Ah, vale. Díxome, que te avergoñes de mí y de la tu familia, que Yo sé que no. no, para nada. Pese a todos los pesares y todas las opiniones que pueda tener, y yo peleaba mucho con mi padre, pero y era mi padre y era un cacho paisano de la hostia. Dice ahí que Iglesias Fernández. Vale. Pues lo mismo podía decir Gonzalo, porque me salté el G. Barreñada. Ya. Porque digo yo, G. ¿Cómo se...? Yo llegué que acordábame de mi padre, que, bueno, murió va 5 años. Vale. Sí. No, que me parece bien, que no hay ningún faltaría. Pero a veces, yo por falar, a veces cuando veo, digo yo, ¿y qué digo? G. Para mí que me suéname mal, no, de verdad. Bueno, en mi caso González. González, mi padre, Barreñada. Sí, González Barreñada, sí. Mi padre llámase Gonzalo González. Además, sí. Pero bueno, la G no tiene ninguna razón rara para explicar. Simplemente me pareció que quedaba más o menos bien así. No queda nada mal, también, efectivamente. No, hay un puto, Gonzalo G. Barreñada, misterioso y tal, como H.G. Wells, yo qué sé. Por ejemplo. Claro. Bueno, el caso es que este sábado vais a entregar los premios. Sí, este sábado va a ser la entrega de premios de la 4ª edición. Estamos muy contentos porque edición tras edición vamos batiendo récords, vamos creciendo y cada vez se fai más internacional, más esperado, aceptado y da una cantidad y cada día más trabajo. Bueno, pero muy contentos. Y el sábado, este sábado 25, na sede de la Montera en Sama, enfrente del parque, na calle Leopoldo Fernández Nespral, número 29, un edificio muy guapo, histórico. Vamos a tener la ceremonia a las 13 de la mañana con banda gaites y con presentación del libro de estas 3 primeras ediciones. Aprovechando que es Santiago. Aprovechando Santiago en Sama. El día grande de Sama. Esperemos que no vengan a tirar los pies los de la Felguera. No. Eso ya broma, Eso ya no se fa, ¿no? Ya non se fa. Eso facíalo mi padre. ¿Ves? Pero ya... Ya en otra generación, sí. ¿Cuánto ya? ¿Dónde lo hacéis? ¿En la Montera? ¿En la biblioteca? ¿En el salón principal? Vale. Hablítese para ello. Guapo. De guapo Sí. el edificio. Y es precioso. Y bueno, préstanos sobre todo a Mosalu a todo el que quiera entrar y quiera verlo. La Sociedad La Montera y una sociedad recreativa, cultural, privada, pero llevamos esta directiva, llevamos, ya estaba cambiando yo de registro, llevamos intentando abrirlo a toda la sociedad desde que empecemos a funcionar bajo la presidencia de Norberto Cuesta. Y bueno, y convidamos a toda la sociedad del Valle del Nalón y de toda Asturias que se quiera verar a las fiestas grandes y tener un momento prestoso de música y cultura ese día. Vale. Bueno, certame internacional de cuentos curtios Manfer de la Hiera. Manfer Hiera de Ciaño, sin un... Sí, de Les Cuestes. De Les Cuestes. De la parroquia Ciaño. Decidís hacer este acuérdome perfectamente, cuando llegaste contamos que queréis hacer esto y que lo hiciste ya va 5 años, porque igual lo convocaste al año siguiente. Sí. Al llevar 4, entiendo que ya, como bien dices, ha sitiado, ¿no? Sí. Con una participación que ahora ya llega a los 500 cuentos este año, más o menos al rollo de 500 cuentos en castellano nada más, adultos. 500 son una porreta de ellos. Necesites una porreta Son una buena montonera de ellos. Sí. Y necesitamos mucha gente para leer, para esbillar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis una primera criba o...? Sí, hay una serie de voluntarios que ellos prestan la literatura, gente de la Montera y gente de la tertulia, de las tertulias de escritores del sindicato de escritores, bueno, extinto sindicato de escritores de Llangreu, que ahora ya hay tertulia,
y todo el que quiera participar y preste leer y descubrir cosas nuevas que vienen de todo el mundo en castellano y en asturiano. Vale. Bueno, después hay un xurau. Este año estaba Gonzalo, y porque Gonzalo ganó el año pasado, ganó la edición anterior. Sí. Quien gana pasa para el xurau, ¿o cómo lle? Sí, normalmente el ganador de la edición anterior pasa al xurau. A mí préstame, bueno, yo espero que pueda convencer a Gonzalo, no sé si querrá repetir la experiencia, a ver si para años siguientes... Díceselo ahora para que no pueda decir que no, ¿eh? Bueno, voy a decirte que no igual, si no y tal, pero... Claro. No sé, ¿tú qué piensas? No tengo problema, yo encantado. Además, siempre te traten muy bien en la Montera y yo encantado de ser xurau otra vez. Además, el nivel es bastante alto y presta bastante, digamos, cuentos así de tanta calidad. No tengo ningún problema en ser xurau. Y además, préstame ser xurau porque estás así en contacto con lo que está haciendo la gente ahora mismo, tanto en asturiano como en castellano. La verdad es que el nivel parecióme relativamente alto y entonces no tengo ningún problema. No, yo encantado de ser xurau las veces que quieras. Además, una vez que ya gane el premio yo tampoco tengo, no me dejas ya presentarme a otro, ¿no? No, tienes 2 años de selección. No, de xurau estoy perfectamente bien, sí, encantado, sí. Bueno, ya me convidáis a comer y todo eso, perfecto. Mira, ya te valió el viaje. Ya me valió el viaje, ya tengo un xurau asegurado. Asegurado por lo menos para el año que viene. Al año que viene. Hasta que pues, tienen que esperar 2 años para volver a presentarse. A presentarse. Bueno, pues mira, para el año que viene ya está fecho, ¿no? Pero y es verdad lo de que faláis del valir de los cuentos que vos lleguen, porque este año ganó Xaime Martínez. Que lleva un... Sí, Xaime Martínez es un escritor increíble, tanto a nivel de prosa como de poesía. Para mí uno de los grandes activos que tienen Asturias en estos momentos. Tendrían que valorarlo todavía más de lo que ya se valora. A nivel poético parece de primer nivel y bueno, ganando este premio más, este premio de prosa. Además, demuestra más que lle un gran prosista. A mí personalmente parece un gran escritor y mejor persona, que se suele decir. Sí. Y además las temáticas que aborda y cómo les aborda, ¿no? Sí. Es capaz de... Sí. Que original. Muy de agradecer. Sí, original y una escritura muy inteligente y... Sí, muy... de primer nivel. Sí. Para mí. Quería venir, güey, Xaime Martínez, no pudo ser. Bueno, miramos otro día. A ver si es posible, sí. Pero bueno, yo quiero vender vengo a vender el libro de él. Y tiene un libro de poesía, ¿cómo se Pabilum. Y es excepcional. Abre una ventana nueva, diferente a toda la tradición de la poesía en los países de lenguas románicas. Y abrirnos un poquillín más a la tradición, otras tradiciones como la británica. Entonces yo creo que como libro de poesía, de lectura, es uno de los imprescindibles este año. Bueno, pues hay que hacer lo posible para que venga un día cuando pueda. Y que vos fale de Pablo, sí. Sí. Porque a mí maravillóme. Yo que soy un admirador de T.S. Eliot, rindióme este año. Vale, estaba pensando, porque lle mozo, Xaime. Sí, lle mozo, sí. Y lleva desde bien guaje haciendo cosas, cantares, muy inteligentes también. No sé si de la gente que lo haya podido conocer como músico con el grupo pueda ver que de ahí sale también poesía. Sí, claro, siendo músico siempre adapta un poquitín el ritmo, ¿no?, a la poética y tal. Es una persona, como digo, muy interesante, músico, poeta, prosista, tiene de todo. Necesitamos más gente así en Asturias. Editor también, sí. Editor, exacto, sí, editor. Bueno, pero no fue el único que ganó. No fue el único. Porque el concurso, Luis, ¿cómo lle?
tienen varias categorías. Sí, el concurso tiene 4 categorías. Tiene cuentos en castellán y cuentos en asturiano. Y dentro de esas 2 categorías tiene otras 2 categorías que son mayores y menores de edad. Entonces, Xaime Martínez ganó una categoría de adultos en asturiano. Y después tenemos un ganador de adultos en castellán, que es de Alcalá de Henares. Y tenemos... Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, sí, gracias. Carolina somos todos, ¿no? Con Carolina somos todos. Y tenemos un ganador en menores en castellán, que es de... perdón. Bruce Braz Óscar Silva Conchucos. Sí, resulta bastante difícil que tenga 3 nombres y acordarme de los 3. Sí, no me extraña. Pero sí, que tiene y alucinante... Todo lo que dejamos encendido. Sí, y alucinante la calidad que nos viene de los, sobre todo de los menores en castellano, de Latinoamérica. El ganador del año pasado y era un mozo de Colombia, y este año ya de Lima. Entonces, y después tenemos este año tuvimos un español de participación de menores en asturiano, que tuvimos 14, para lo de otros. El año pasado tuvimos una mini crisis en menores en asturiano, que nada más participaron 2, pero este año 14. Participaron 14, lo que esperes, en adolescentes de 16, 17 años, y después tuvimos 45 niños de tercero de primaria, que nos mandaron unos cuentos alucinantes, imaginativos, divertidos, nada canónicos, pero encantadísimos. Y de hecho vamos a dar ahí pensamos que teníamos que dar ahí Sí, un premio, sí, porque está en la calidad de lo que está contando Lluís, la imaginación que desplegaba en estos rapacinos era tremenda, sí. Esperemos que mantengan este tipo de imaginación de adultos, la verdad, una maravilla. Esperemos que los adultos no los estropien hasta acabar con esa imaginación que tienen. Sí. Y en concreto, ¿y eran todos del mismo colegio? ¿Cómo fue eso? Sí, y eran todos del mismo colegio, sí. Una campaña que hizo el profesor de lengua. Y bueno, bien fecha, ¿no? Bien fecha. Nosotros, pero bien fecha. Sí. El resultado. Sí. Porque, bueno, sobre todo después de lo del año pasado, nosotros en la Montera estábamos un poquillín esmolecidos de que vimos que muchas veces, bueno, hay profesores que dicen, bueno, ya sabéis cómo son los guajes, que no cuesta ellos leer, cuesta ellos escribir, hay que convencerlos, no sé qué, no sé cuánto más. Pero yo creo que esa es la primer barrera que hay que arreblagar, ¿no? Arriba de ella, porque muchas veces pienso que somos los mayores los que no tenemos tanta fe en los guajes, en los niños, bueno, sí. Igual. Entonces yo llamo a todos los profesores de Asturias, tanto de castellano como de asturiano, que animéis a los vuestros guajes a leer y a escribir y mandarnos los cuentos el año que viene. Vale, non yo consuelo decir que creo que en otros certámenes también pasa un poco lo mismo por la participación de la xente más mozo, pero bueno, igual a lo mejor hay que replantearse algunas cosas, no sé. Sí, bueno, estamos abiertos a no lo digo por vosotros, digo en general, ¿no? Porque llegóme de otros concursos que no sé. Estás sacando un puñal y estás clavando en alguna parte cerca al corazón. Lo que estamos haciendo con los nuestros guajes, porque y es lo de siempre, ¿no? Y es lo del chiste de Mafalda. Ven pasar unos paisanos mayores a unos melenudos y dicen esto y él acabóse. Y pasa Mafalda y dice Dios, no, y él continuoso del acabóse de ustedes. Y yo pienso que lo que ellos pasa a los guajes y a la mocedad y es
producto directo de lo que nosotros estamos haciendo con esta sociedad. Claro, oye, en eso coincido contigo. No hay ningún secreto, ni ningún navalla, ni tiré de navalla. No, quiero decir porque me tocaste un tema sensible para mí. Bueno, oye, hay que tocarlos también y si podemos animar, como acabas de hacer, para que la gente, bueno, pues conozca este tipo de actividades mejor, ¿no? Para eso venís, también, ¿eh? Sí. Sí, espero que haya muchos niños y mozos escuchando bueno, y viendo el programa. Eso, pero por lo menos si cala alguien, ¿eh? Sí. Vale, porque después hacéis algo que es muy guapo, que es editar. ¿Eh? Sí. Todos los años ponemos todos los datos de cada concurso en la página web de la Montera. Sí. Y si entres en la Montera Cultura, puedes ver ahí los cuentos ganadores del 2023, 2024, 2025, en todas las categorías. Pero bueno, lleva un salto el poder tenerlo en la mano, el libro, sí. y sobre todo lleva una cuestión, sobre todo, sobremanera para los escritores, ¿no? Sí, a mí para mí muy bien, que se faiga, claro. Sí, y que tengan el libro en la mano, que se vean ahí, esto es publicados. Sí. Ahora tenemos que gastar un montón de perres en mandarlo por correo a Colombia. ¿Porque qué lo mandáis? ¿A todo el que participa? Sí, absolutamente todo el que participa, sí. Bueno. Algunos van a venir a la ceremonia y vamos a tener ellos en mano, pero bueno, sí. Vale. Bueno, pues esto vais a hacerlo el sábado, la entrega de los premios, como bien dices, a partir del mediodía, más o menos, de la 1, y ya convocáis el siguiente. Sí, ya convocamos la REU. Esto no para. Acabes con todo el trabajal y dices tú, ya, otro año y libramos. Lo que pasa que, claro, ganó Gonzalo González Barreñada, autor de Cultu, sí. Porque hay mucha gente que fala de él, o que me fala de él. Sí. Deba tiempo, vi que lo ganó Rendueles también. Otra vaca sagrada. Otro autor de Cultu también. Sí. Bueno, esto dice mucho del concurso. Sí. Luis, ¿no? No, y tenemos tenemos una participación de mucha calidad, de mucho autor. También los que participen en lengua castellana son gente que tienen ganados concursos, que tienen expulsados libros. O sea, yo cuido que este libro es muy completo. Y además, como una de las intenciones, uno de los motivos que teníamos para este concurso, y era promover la voz de Xente mozo. Sí, de xente en general. Mozo. En general, eso es uno de los primeros. Pero también poner en valer la nuestra tradición. Y sobre todo con Manfer de la Llera, que fue un minero, además de un escritor, y además un sindicalista, y esa conjunción de literatura en asturiano, de poner en valor lo que viene nuestro, lo que somos de verdad, no lo que otros pueden creer que seamos, o lo que nosotros podíamos querer ser en un hipotético mundo alternativo. Y además que pongan valer cosas como la solidaridad, la fraternidad, bueno, todo ese tipo de cosas que cada día son más raras en este mundo ultracapitalista, dando paso a otra cosa que no sabe bien nadie de qué es, pues... igual da quien lo sabe. Sí. Seguramente el que nos quiere llevar por ahí, sí, o los más que tienen, seguramente saben dónde quieren ir. Sí, eso sí saben a dónde quieren ir. Y si lo dijeran en voz alto, no iba a prestarnos nada a los demás. No. Bueno, Gonzalo, ¿y cómo va ya más a nivel personal? Además de estar en el Xurau, ¿sigues escribiendo, trabajando? Sí, escribiendo siempre se escribe todos los días un pocoñín, ¿no? Y es siempre ya una necesidad vital, como se suele decir. Y otra cosa es que lo que escriba aún piense que paga la pena o no, eso ya se va viendo con el tiempo. Bueno, pues claro, escribir hay que seguir escribiendo. Estás sitiado como autor, ¿no? Sí, totalmente. Hay El mundo de Burgundo, hay novelas de él que para mí son referencia.
Bueno, no será para tanto. ¿Tienes algo por delante? No, por el momento no. Bueno, cuando lo tengas ya sabes dónde estamos. Vale. Estaremos encantados de charlar contigo y de falar de todo este tipo de cosas. Bueno, por lo tanto, pendientes de lo que pase el sábado con la entrega de los premios. Como ya es una persona que te gusta divulgar estas cosas, ya nos mandarás las convocatorias, entiendo que enseguidina, Sí, señor. del próximo concurso, que será el quinto. El quinto. ¿Eh? Y esperemos triplicar el número de participantes como cada año, que Qué bien. cada año estamos sorreciendo y esperemos seguir así. ¿Y el premio que dais de premio? De premio damos una estatua de la Carbonera Guapo. y una reproducción de una estatua que hay en el parque Sí, de Sama. de Sama. Y damos al ganador en adultos asturianos damos 1.600 euros. Bueno, que no tan mal. Descontando impuestos, y es que no podemos escapar a Facienda. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal. No está mal. Y después Quiero decir que adultos- yo sé que ellos cuesta lo suyo poder hacer esto, ¿eh? Sí, bueno, tienes que... Y hay muchas cosas, con la administración, con Con todo. todo. Muy bien, pues dejémoslo aquí. Prestad mucho que hayáis venido hasta acá. Luis Aike Iglesias Fernández y Ya Gonzalo escuchaste, papá. González Barreñada. También muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena a los premiados y enhorabuena sobre todo a vosotros y a la Montera por este trabajo que hacéis con mucha honestidad y que vos quita seguramente bastantes horas de sueño, seguramente. Sí. Así que No lo digas muy en alto y que te escuche la mi mujer. bueno, eso ya, de allí cosa tuya, cómo lo gestiones. Pero muchas gracias, Luis y Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Y vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el Asturias al día de hoy falando de Nalcordanza, que lle una serie de actividades que se van a hacer estos días. En concreto el sábado 25 hay un concierto aquí en Sisión, Nalcordanza, de Carlos y de Igor, de Carlos Redondo y de Igor Medio, cuando se cumplen 20 años de la so pérdida en este año 2026. De ello falamos Rubén Ardura y Lisardo Prieto, que tan conós. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. A Lisardo, vosotros. ¿qué tal? Bien, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por seguir haciendo esto que hacéis, este trabajo de Nalcordanza, que va a ser el sábado de tarde a partir de las 4, me decís ahora, Rubén. Sí, la que siempre hay que estar enredando con algo. Sí, Los que tenemos, eso es. como dice un amigo mío, los que tenemos la pedra, acabes, aunque digas tú, de hecho, pues acabes encontrando alguna cosa. Y hay unos cuantos amigos que llevamos unos años haciendo este festival, que agarró distintas formas, podemos hablar después si eso, sí. y decimos, oye, en 20 años de algo había que hacer, y entonces vamos a la Plaza Mayor de Xixón, a la Plaza del Ayuntamiento, este sábado 25, y ahí, pues bueno, va a haber 6 horas de música asturiana, y con una aportación de Cádiz, ahora que lo pienso, también, de fuera, para celebrar pues la alcordanza de Igor y de Carlos, para celebrar también pues un montón de años de festivales, de mucha gente participando, y también queremos que sea un punto también para reivindicar y recordar pues las necesidades de las mejores de las condiciones en las que trabaja la gente que trabaja la música, que también son gente que falla arte, pero trabaja y necesita pues que esas condiciones sean mejores en varios aspectos. Vale. Va a haber una exposición, dices también, Sí. ¿no? El 29 de Aparte, junio, sí. Sí, porque durante un par de años, en 2014 y 15, pedimos a una serie de artistas asturianos gráficos, principalmente, que hicieran una imagen que recordara a Igor, a Carlos, a la profesión de la música, con distintos enfoques. Y juntamos una buena montonera de obras y de artistas. Y cuando nos dimos cuenta, esto da para exposición. Y falamos con la Concellería de Cultura, con la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, que la verdad que tenemos que decir que colaboración total, nos acaban toda la predisposición para ayudarnos para montar esto. Y en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Xixón va a haber una exposición con semelles, vídeos, diseños de
de artistas gráficos sobre la música, Igor y Carlos, sobre todo eso. Y recomendar, ¿no?, que pasen por ahí, no solo escuchar el concierto del sábado 25. Claro. Lisardo, para ti imagino que de falar de lo que estamos falando, llégate también bastante a fondo, ¿no? Porque eres muy amigo de Carlos y de Igor, ¿no? Y vives también en ese viaje, ¿no? Sí. Fatídico, lleva 20 años ya. Pues sí, y pues no sé qué decirte. La verdad es que claro. éramos amigos, compañeros, de todo, ¿no? Así vale. Éramos casi como una familia. De hecho, estaba pensando un poquitín, bueno, rememorando un poco el momento y tal, pues eso, cómo cambió la vida nuestra de momento, todos los miembros del grupo, cómo te cambió la vida entera, ¿no? Pues ahora ya nos dedicamos a otras cosas, aunque seguimos tocando, seguimos adelante y no sé, sí, bueno, siempre está ahí, y algo que... Claro. Bueno, con Igor habéis hecho un disco, ¿no?, de aquello que se llamaba folk de cámara. Sí. Hemos sacado lo de Dual. En el formato más, bueno, que fue muy interesante porque fue también como el primer trabajo que salió con esa estética, ¿no? Así como muy desnudo, ¿no? Decir, bueno, pues dos personas a dos instrumentos, una voz y tal, y no el formato de grupos que estábamos acostumbrados donde, bueno, hay muchos instrumentos, está todo más arropado, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante, sí. De hecho, tenemos por ahí preparado una de las canciones, de los cantares que hay en Dual, titúlase Como la flor. Vamos a sentir esa canción de Lisardo y de Igor, Como la flor. Diego, sí, Como la flor. Vamos a sentir la canción, Como la flor. Gran recuerdo, Lisardo, este cantar. Bueno, centrámonos un poco más en el concierto del sábado, porque como decimos, tiene dos partes. Sí. ¿Cómo lo planificasteis? ¿Quién va a estar en cada una de las partes? La idea, como era siempre en el festival bueno, pues hacer una mezcolanza del rock y del folk, ¿no? La parte de Carlos, que tocaba con Los Locos y esa vertiente más rock, y Igor con el folk. Dice, bueno, hay que xuntarlo, mezclarlo pero no achitarlo, ¿no? Decía James Bond, pues algo así parecía. Entonces, dos partes. A partir de las 4 de la tarde en la Plaza Mayor de Xixón de este sábado, pues van a estar Jan de Cubel, van a estar los hermanos Castor de Galicia, que son unos miembros fundacionales de Felpeyo, y van a tener una parte de pues un concierto de Felpeyo, que si acaso Lisardo puede contar un poco más detalle cómo va a ser ese concierto. Claro. Esto hasta las 7 de la tarde, y después a partir de las 7:30 de la tarde la parte rock. Y ahí tenemos a Radio Fox, que Radio Fox es un grupo que se montó cuando el primer homenaje en 2007 en la Playa Poniente de versiones de Los Locos. Y la que pues mola mucho que vuelva a sonar los cantares de Los Locos en la Plaza Mayor, con alguna sorpresa, o bueno, que ya se puede decir, porque Paco Loco va a tocar con Los Locos. O sea, Paco Loco va a volver a tocar canciones de Los Locos con Radio Fox, que es una cosa que nos presta mucho. Después va a tocar Los Jaguares de la Bahía, que es un grupo que Paco Loco tiene actualmente y que toca mucho por el sur, en el Puerto Santa María y por ahí, que está muy bien, que ya tocaron en Xixón una vez en Encajados, en el Teatro Jovellanos, y está muy bien, muy recomendable.
Y para afinar, pues Cactus Jack, una banda de Xixón de los años 90 que siguen tocando de vez en cuando y va a ser la pegada de rock final que nos falta para acabar la noche. Bueno, vamos a hacerlo vamos a hacerlo al revés, porque tengo aquí preparado también una canción de Cactus Jack, el Police Kill Every Day. No me acuerdo de qué disco, si del primero o del segundo, no paso porque llegaron a hacer 3 discos, me parece, no me quisiera equivocar. Sí. Pero esto es muy importante, Rubén, porque no es fácil. Xúntense de vez en cuando, pero no es fácil ver esto, en el festival. Hay mucha gente, seguramente vos lo dijeron pero ahí. Sí. No, en el festival siempre quisimos, Ruma, Bon y yo, las personas más impulsores, era a ver si podíamos de vez en cuando reunir xente, y reunimos a Medication, que también era un grupo de los 90 Xixón, Cactus Jack, el Emborrión, en el folk algo hicimos. También hay que decir que hubo intentos, oye, vos reunís, yo ya estoy para eso. Y había grupos que dijeron, no, vale, pues nada, pero sí, no hay problema. No, había casos en que no, pero sí reunir a xente de aquella época, de los 90. Porque Cactus fueron potentes, ¿eh? Vamos a escucharlos un poco. Bueno, pues Cactus, una de las actuaciones de la parte más rock de esta edición de la Alcordanza, que entamará a las 7 con Radio Fox, para recordar, en este caso, a Los Locos y a Carlos, también a Igor, pero en esa fastera de Carlos más popera y más rockera, y a las 4, Lisardo con Jan de Cubel, creo que también con un recuerdo para Elías, músico, si no me equivoco, fundacional también de Jan de Cubel, ¿no? Sí, además, que murió va una temporada casi. Pues sí, el concierto por la tarde a las 4, aparecen tres grupos, ¿no? Aparece Castor y Félix, los hermanos fundadores de Felpeyo, ¿no? En los 90 junto a Roma e Igor. Y Felpeyo y Jan de Cubel, la idea es que el concierto sea una pieza única, ¿no? Quiero decir, pues que hay componentes que compartieron los dos grupos, ¿no? Como decías, Elías, aparte de fundador de Jan de Cubel, fue miembro de Felpeyo. De hecho, yo empecé cuando Elías tuvo que dejar Felpeyo porque no podía compatibilizarlo con Jan de Cubel. Siel Pereda, también guitarrista de Jan de Cubel, formó parte de Felpeyo. Entonces, bueno, partiendo un poquitín de esta base, la idea es que el concierto no sean 3 grupos por separado, sino que vamos a ir enlazando los temas que empezarán Castor y Félix, pero subirán miembros de Felpeyo, haremos temas conjuntos, concierto de Felpeyo, sube Jan de Cubel a tocar temas conjuntos, de forma que no va a haber el típico parón entre grupo y grupo, ¿no? Sino o sea, que va a estar desde las 4 hasta las 7. Sí, con música continua. Música continua y consciente que vamos a conocer todos y alguna sorpresa que no se puede decir porque si no sería sorpresa. No. Vale. Sí, yo ya solté yo una, y el boques fui yo, pero ahí, hasta ahí. Sí. Y bueno, la idea es esa, que sea, vamos, una sesión continua, ¿no? Vale, con un repertorio basado en todos los cantares de Felpeyo. Repertorio, no, bueno, cada grupo vamos a hacer temas conjuntos. La parte, bueno, por nuestra parte de Felpeyo vamos a decir que vamos a tocar 2 temas que estamos presentando últimamente, que de composición, un tema de composición nuestra y un arreglo sobre como viene siendo habitual en Felpeyo, ¿no? Sobre melodías tradicionales, y que nos parecía que el mejor homenaje que podemos hacer, pues bueno, presentar temas nuevos también en este concierto, ¿no? Claro. Había mucho talento aquí. Bueno, iba a verse en el sábado de las 4 en la Plaza Mayor. Sí. Pero xuntábase. Pensábalo también estos días, luego por hablar de Los Locos, que me parece eso que se dice la banda generacional. Chico, oye, que claro, pasaron tantos años y tantas cosas con Los Locos y con Felpeyo, y cómo Carlos pasa para Felpeyo y a mucha gente nos arrastró también al folk, ¿no? Esos vasos comunicantes. Claro, dices tú, hostia, ¿por qué este chaval está aquí y ahora...? Sí, ya que
por eso fai falta de vez en cuando igual vamos a pararnos un momentín, miramos les semelles, hizo cuánta xente tocando en muchas cosas. Lo que pasa que también eso, y ese mensaje que queremos que también quede en el festival, que esa xente con talento tiene que poder facer el seu traballo. Claro. Esa xente con talento tiene que ter unas condiciones que permitan ensayar, traballar, cotizar, estar protegidos ante una baixa laboral porque de tocar al bigulín fastidia el hombro, que es una cosa que pasa. Que sí. Y otro lle por pegar martillazos, otro lle por tocar el teclado, pero en este caso lle por andar con el arco. Entonces, esa consideración de cuando vemos a alguien haciendo arte, en teatro, lo que sea, ¿no? Aquí estamos hablando de música, que seamos conscientes de las instituciones, tanto del gobierno central, principado, ayuntamiento, en distintos aspectos, pero es importante el público. El público también que tiene que darse cuenta que cuando está viendo a alguien hacer eso, pues no salió de la nada. Unas horas de ensayo, una preparación, una formación, y que eso necesita pues poder hacerlo y poder hacerse en unas condiciones dignas, de medios, de laborales, legales, bueno, pues todo eso, y queremos que también sea porque al fin y al cabo el accidente fue un accidente laboral. Claro. Y iban a tocar a otro sitio. Venían de tocar, ¿no? A otro sitio para Cataluña. Pues era, bueno, no quisiera... de esa idea de que también tener la visión de el trabajo como la profesión artística, en este caso de la música, como un trabajo más. Y que se pueda, y que luego lo pueda mostrar también en buenos sitios, ¿no? Y que haya facilidad para poder tocar y tocar bien. Con calidad. Sí, con calidad. Es un poco, reivindicación, pues lo que dice Rubén, ¿no? Un poquitín de las condiciones laborales que tiene cualquier trabajador, ¿no? Al final, porque al final es un poco eso, ¿no? O sea, son derechos que todos los trabajadores tienen, todo el mundo tiene unas condiciones de trabajo, y parece que a veces la música es un poco asalto mata, ¿no? Bueno, y más como está la industria. Sí. Últimamente, ¿no? Van mejorándose cosas, pero todavía queda un camino largo. Sí, tenemos la sensación de que vamos pedillos, ¿no? Y una afición, ¿no? Pero la gente ven presta y tocar. Pero yo pagar tocar a hacer esto con este instrumento tuve que echar muchas horas y para tener este instrumento y para pagarlo, para hacer esto que estoy tocando ahora con esta calidad, con este talento, no fice otros. Entonces tengo que ganarme la vida con algo. Entonces yo veo que todos los aspectos, desde el público hasta las instituciones y todo eso, tienen que ese prisma al través del que se mira la profesión, pues hay que dar una vueltina, vamos a decirlo así. Vale. Bueno, sábado a partir de las 4. Este sábado 25. Hay que Plaza Mayor hasta... estiraremos todo lo que se pueda. 10 y pico, 11. Vamos a escurrirlo lo que se pueda, 11 de la noche. Sí. La idea es entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Con un concierto, una traca final. Una traca final. Digo musical, Sí. Con toda la gente. Igual se puede hacer, no sé. Presta, porque yo creo que dase que haya esa buena música y tal, pero estos conciertos se generaron al contraste. Porque xuntase xente del rock, del folk, que no se ven, hace tío, hombre, que estás aquí, y eso también genera una energía muy guapa de gente que probablemente no conoció, sabémoslo, no conoció a Igor y a Carlos, no los conocieron, porque eran pequeños, porque no tal, y eran tan vencellados de alguna manera con todo esto, y eso es muy guapo. Sí, y es verdad que tuvimos suerte de ver a los locos, y de tratarlos y de escucharlos y verlos en directo. Sí, ciertamente. Y a Felpeyu también, claro. Y a Jan de Cubel, quiero decir que, bueno, pues siéntase ahí, siente ya un ambiente veterana, vamos a decirlo. Elegantemente dices, ¿no? Elegantemente, sí. Y que, hay otra cocina que nunca quería que se me escaeciese, que Igor tiene una calle en Natahoyo, ¿no? En la sociedad donde va muy poco semanas, el día 22 de junio, 23, no me acuerdo. 27 fue. 27, perdón, 27. Bueno, qué guapo también, ¿no? Pues sí, yo creo que hay un reconocimiento, además, eso, en el barrio de él, y que, pues la gente que tiene una importancia cultural, ¿no? en una ciudad como, en este caso en Sisión, la importancia que tiene no solo a nivel musical, ¿no? Sino también, el uso del asturiano, ¿no? Las tiras de la familia Castañón, que además durante muchos años hizo reír a mucha gente en verano y tal, y yo creo que tiene muy merecida, sí, desde luego, y muy merecido. Reconocimiento muy merecido y muy prestoso. Fue un acto además muy, muy prestoso, fue emotivo y tal, pero
pero muy prestoso, sí. Bueno, Rubén, para terminar, ¿qué quieres añadir? Pues agradecer a mucha xente primero el ayuntamiento, voy a decir, que puso disposición total. Agradecer a los músicos que vayan, que estén, porque puedes llamarlos para hacer un concierto, pero no están trabajando otra cosa. O sea, el espectáculo, por ejemplo, que decía antes, de una pieza nada más de Yandu Cubel Felpeyo y los hermanos Castro, y un trabajo extra, eso no hay un concierto más. Entonces ahí todo el mundo. Agradecer también a los que a lo largo de estos años atrás en el festival tocaron de forma desinteresada, locales ayudaron, y decir, hubo mucha gente con mucha gana de que pasen cosas guapes, y si tienen que ver con la música en esta ciudad que tanto ideó, pues animar a la gente. A ir el sábado, hay un horario muy largo, hay algo para tomar por ahí, hay chigres alrededor para ir subiendo avituallamientos, y entonces animar a todo el mundo. Pues será el sábado en la Alcordanza de Igor y Carlos. Rubén Ardura, muchas gracias. Y Lizardo Prieto, muchas gracias. ¿Va bien el disco, el nuevo de Felpeyu? Sí, sí, ¿no? Bueno, venís otro día a hablar de ello también. Venimos otro día a hablar, sí. Para que se sepa también. Lo dicho, muchas gracias, Lizardo y Rubén, Gracias, muchas gracias. A vosotros, gracias. Y cerramos con una de las canciones clásicas de Los Locos. Aprovechamos para despedir el programa. Mañana más Asturias al día. Feliz día, hasta mañana. Gracias.